Bueno, pues una música comedida para comenzar la semana, con buen ritmo, relajadito, para después ir tomando poco a poco, increciendo la actualidad de la última semana de este mes de abril. ¿Quién lo diría? Amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes y a los Bueno, técnicos ahí que te ayudan. que digo yo que se va esto rápido, ¿eh? Sí, yo no sé, pues a mí el año pasado, por ejemplo, aún con el tema del confinamiento y toda la historia, se me fue súper rápido y este me está pasando lo mismo. Ya date cuenta que estamos llegando a mayo, casi ahorita a la mitad al Ecuador, como dice el otro, en junio del año y la verdad que el tiempo, ¿sabes otra apreciación que tengo? Que según uno avanza en edad, parece como que el tiempo discurre más rápido, ¿verdad? Sí, bueno, es la curva descendente que dicen algunos, ¿no? Mm. Bueno, pero en el intre, como dice el otro, ahí están los frenos, ahí está la calidad humana para ponerle razones a la vida y también, por supuesto, alegrías. Y nos quedamos siempre con el vaso medio lleno más que medio vacío, ¿verdad que sí, Juanma? Sí, señor. Y está claro que, hombre, la primavera también es un estímulo, ¿verdad? El inicio de la primavera y de todas las festividades que empiezan ya como preámbulo del verano, que es la época más esplendorosa de alguna manera en ese tipo de celebraciones que desgraciadamente ahora con el tema de la pandemia pues tenemos limitadas, pero que de alguna manera estamos reivindicando desde aquí para que no la gente no pierda la maña, ¿verdad? Bueno, que de eso se trata, ¿verdad? Que no se pierda la maña y que, mira, hoy hay una noticia que me encantó y pensé en ti cuando la leí, a tenor del homenaje que se le hace esto, bueno, creo que fue el sábado o el domingo salió un reportaje sobre uno de los últimos también artesanos de lo que es la ebanistería en la capital Santa Crucera y digo, qué bueno, ¿no? Bueno, se le hacen homenaje y tal, pero que si no hay una continuidad, si no hay gente ahí que continúe y que, digamos, que perviva en el saber hacer, que se empape de todo ese conocimiento de esos artesanos, poco se puede hacer de cara al futuro. Lo mismo pasa con las tradiciones, por eso nosotros desde hace muchos años venimos abogando, digamos, defendiendo todo ello. Y con personas como Juan Manuel es una ayuda increíble que dará para los anales, Juan Manuel, lo que estamos haciendo y lo que estás haciendo tú, especialmente tu apartado, ¿no? Bueno, hoy seguimos hablando de las cruces, ¿no? Sí, bueno, las cruces y también debemos, como estábamos hablando antes de las festividades que ya empiezan a todo tren con el tema de la primavera, pues obviamente este domingo pasado, aparte de ser litúrgicamente la festividad del Buen Pastor, después también se celebraba San Marcos, muy importante, con una romería de referencia en el municipio de Tegueste, que desgraciadamente no se ha podido celebrar y esos adornos carreteros con granos y con semillas Y los que son barcos famosos, ¿no? tan peculiaridad. Bueno, los barcos es más bien una cuestión traída De fuera. del culto, no, del culto Sí. a la Virgen del Rosario Mm. y eso representa la batalla del Lepanto. Lo que pasa es que luego los empezaron a incorporar a las romerías como han hecho en Ico con la fiesta de las tradiciones, que por cierto también tenemos que mencionarla, Sí. que ICO es todo un referente en cuanto a sus festividades y que precisamente por la festividad de su santo patrón de San Marcos hacen un acopio de todas las tradiciones del municipio y bueno, tú has ido muchas veces allí de Sí. presentador y conoces perfectamente el arraigo que tienen sus barrios y en cuanto a tradiciones y demás y que es todo un referente. ICO es un municipio que dio mucha migración y eso dio un contacto exterior muy grande y está representado tanto en el arte como en las tradiciones, ¿verdad? Pasa un poco como con la isla de La Palma también, que son, y que desde aquí nos escuchan también, que son un referente para el tema de todo este tipo de festividades. La Bajada de la Virgen es todo un referente con una serie de actos que ya no se conocen en otras festividades y que se han perdido y que sin embargo ellos mantienen, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues de contenido hay bastante. Nosotros obviamente después les decimos que busquen ustedes, hay bibliografía por todos lados, tanto desde el punto de vista de esa celebración religiosa como popular. Y bueno, en cualquier caso, aquí con Juan Manuel siempre nos lo trae. Pues como Tampoco quiera. perder de vista que también a veces parece que está un poco olvidado quizás por la proximidad con la fiesta de San Marcos también el Santo Hermano Pedro, Sí, sobre es todo en la cierto. vertiente sur en lo que es Vilaflor, su pueblo natal, y en la costa, en Granadilla también, donde tuvo aprisco para sus cabras, pues recordarlo también como un benefactor de Guatemala, que es el primer santo canario, y que siendo humilde y no teniendo la capacidad intelectual de Anchieta, que es el segundo santo que tenemos, tinerfeño,
sin embargo, pues es todo un referente también de santidad, y que también se celebraba, en este caso, el sábado 24, y que desgraciadamente, pues hombre, en esta situación de pandemia que estamos, antes se organizaban incluso una especie de caminatas o romerías desde Vilaflor hasta la costa. Estos años no se ha podido hacer, y bueno, ahí están también deben de estar los ayuntamientos para que mediante las redes y demás estén al quite de que se celebre o se dé una continuidad, aunque sea virtual, Ujú. de estos acontecimientos, para que sigan celebrándose, y como decíamos en otros programas, que esos actores sociales que hacen posible mediante su voluntariedad y su de alguna manera desinterés, pero en beneficio de la comunidad y del bien común, estén ahí, ¿verdad? Y que es una pena que, bueno, hay municipios que lo están haciendo, otros un poco, claro, todo depende también muchas veces de la capacidad económica que tienen y de la importancia poblacional que les puede dar recursos para este tipo de fiestas y demás. En cuanto a las cruces, pues mira, me he llevado una sorpresa, porque veo que La Laguna, que la nombrábamos en el anterior programa como un municipio que había perdido un poco, que iba perdiendo paulatinamente sus capillas de cruz, que ya dijimos que eran una representación de los talleres de orfebrería del 18, que son normalmente cruces muchas veces forradas en plata, con sus capillas. Es una pena que se estén perdiendo, muchas de ellas se han cerrado y no se han vuelto a abrir, pero sin embargo veo que tanto el ayuntamiento como una asociación que hay de cruces, que sale a partir, creo que de la Junta de Hermandades y Cofradías, pues está ahí activa y está invitando a la gente a que envíe sus enrames de cruz y demás, para mantener de alguna manera esta tradición. Otro aspecto importante también lo representa el Puerto de la Cruz, que desde el área de fiestas que lleva tu amigo Alberto Alberto Castilla. Castilla, que por cierto espero que su padre esté mejor, que estaba un poco convaleciente Convaleciente, y sí, de aquí pobre. mucho ánimo. Pues también está incentivando a la gente para que desde las redes, y bueno, no hay que dejar de reconocer que encima el puerto son sus fiestas fundacionales y representa su patronazgo, ¿verdad? Con lo cual Ajá. es una tradición que debe de estar muy arraigada, aunque también luego las fiestas de julio hayan un poco eclipsado esa festividad que era la principal del puerto y la patronal, porque de ahí viene su nombre, ¿no? De Puerto de la Cruz. Pues bueno, pues ahí están. El Realejo también veo que está animado también, intentando llamar la atención, y están habiendo iniciativas populares que son muy importantes también para que la gente no deje de enramar su cursita y de tener esa tradición. No podremos a lo mejor Sí. tener ese contacto de interactuar personalmente como se hacía en La Cruzanta, que es un barrio muy acogedor y que acoge a todo el mundo, pero sí que de alguna manera pues la gente exhiba, que en los medios, en las redes sociales hoy en día, igual que presumimos de a dónde vamos o lo que hacemos o lo que comemos, se puede también, que yo no soy muy partidario de eso, pero en este caso sí, las fiestas sí se Sí. pueden exaltar Bueno, y que además pasen a un... te puedo decir una cosa, Juan Manuel, podemos hacerlo de una forma eficaz. Es decir, Tanemir Canario a través del Facebook puede coger y perfectamente decir, ¿quieres poner tu cruz? Pues venga, lo mismo que estamos haciendo poco a poco en el grupo nuestro, que bueno, cuando se vayan enramando las cruces, los compañeros van a ir poniéndolas, incluso recordando tú las de otros años. Pues en este año, pues vamos a invitar a todos los oyentes, a todos los amigos del Facebook también, que quieran sacarle una foto y la colocan ahí. ¿Te parece bien la idea, no? Perfecto, perfecto. Mira, tú hablabas al principio del programa de que el año se nos va corriendo. Sí, Yo creo sí, que el 2020 se nos fue corriendo precisamente por la no presencia de todos los actos a que estamos sí. acostumbrados y que nos caracterizan y que nos dan esa identidad. Y de alguna manera, pues hombre, las redes sociales pueden servir ahora como referente, ya que no podemos expresarnos mediante ciertas manifestaciones por el tema de la pandemia y el virus. Sí, aunque también es verdad una cosa, mucha gente se está vacunando, y yo vuelvo a llamar otra vez a que la gente no, porque hay algunos grupos de negacionistas que se están negando por la confusión que se ha montado. Des en cuenta que vacunar a todo un país, a 35 o a 40, yo no sé cuántos somos, millones de españoles, es una labor ardua y complicada, y después buscar los recursos también. Entonces, yo quiero que todo el mundo, los casos puntuales que muchas veces, pues ahora parece que todo es el COVID y parece que
ya no existen otras enfermedades y hay gente que está falleciendo de otros temas o que a lo mejor se vacuna y se le complica con otra, Sí. y a lo mejor en eso sí nos han hecho su perfil personal, a lo mejor no estaba para ser vacunado, pero yo creo que si no optamos por esa alternativa, si no nos mata el COVID, nos va a matar la economía, porque lo que no podemos es seguir en la situación en la que estamos, de parálisis social completa, ¿verdad? Ujú. Y un poco nosotros desde este proyecto tuyo lo que pretendemos también es que no se paren esas tradiciones, de que no se paren esas fiestas, de que no esto no acabe, porque ya lo hemos hablado aquí en otros programas, ha habido acontecimientos que han terminado con tradiciones, por ejemplo, la Semana Santa de Santa Cruz en los años 70, con motivo de la repavimentación del viario, desapareció por completo, dejaron de hacerla un año y desapareció. Gracias a don Jacinto que era el cura párroco que ya es jubilado de San Francisco, y también al cura de la Concesión, ahora no me acuerdo cómo se llama, se recuperó, pero es un esfuerzo muy ímprobo y después hay que volver a estimular a esa gente para que vuelva a hacer ese esfuerzo que es altruista y que es de quitar tiempo de su familia y de su tiempo particular para el bien común, de esas tradiciones, ¿verdad?, que nos satisfacen a todos, que a todos nos gusta ir y ver las cosas, y ahora Ujú. todos estamos esperando, por ejemplo, que yo me alegro un montón de que se vaya a realizar la alfombra de la plaza aquí en el caso de la Orotava, aunque luego no se procesione el Corpus, obviamente, y no haya, pero sí crear algún tipo de referente o de referencia que nos mantenga conectados a esas tradiciones de forma que no las perdamos, ¿verdad? Es Ujú. muy importante. Bueno, yo de hecho incluso, a ver, hay gente que puede estar de acuerdo o no conmigo, Juan Manuel, yo entiendo de que haya gente que no esté de acuerdo, pero yo entiendo que se pueda procesionar al Corpus, la Sagrada Forma, de una forma coherente pues digamos, convenciendo a la ciudadanía de que no es una procesión que no se puede asistir, sino que se tiene que ver a través de los medios y demás, y que el Corpus pueda salir en procesión. Si no vas a hacer el recorrido que hacías antes, subes desde la Concepción, entras en la plaza, porque en cierta manera el motivo de la propia pues también alfombra y también por supuesto de la fiesta es esa, ¿no? Entonces yo no sé cómo sucede en otros casos, que yo creo que se podría hacer convenciendo a la ciudadanía de que no vaya masivamente, que yo creo que los villeros son bastante, pues en este caso respetuosos, y también a la gente del norte, supongo, para que sepan que no se puede acudir, y que en realidad, bueno, hasta incluso si tienes que perimetrar el lugar para que la gente no vaya y demás, pues bueno, en cualquier caso, pero me parece a mí, yo personalmente lo digo como fiel, ¿no? Como cristiano, se podría hacer, como también se pudo hacer algo en el caso de las fiestas de otras celebraciones que sí se hizo en Semana Santa puntualmente, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal que igual puede que haya gente que no Ya, pero comparta, tú, ¿no? tú sabes el miedo de las autoridades sanitarias y Sí, en no, que se general desborde, claro, lógicamente. cuando son actos que han sido actos muy populares con un seguimiento masivo, tienen miedo que se congregue la gente y que de alguna manera el tema se desmadre. Sí es verdad, mira, a mí me comentaban algunos organizadores aquí de la Semana Santa de la Orotava que, hombre, ellos echaban en menos haber podido procesionar claustralmente para que los oyentes Sí. nos entiendan, es dentro de las naves del templo, y está claro que el aforo del templo estaba limitado a un 33% y estaban los que estaban, y después se cierran las puertas y no pasa nada, y la procesión, porque se dé una vuelta con los cargadores y el cura y poco más, y a lo mejor los que llevan la cruz parroquial y los ciriales o los estandartes, pues no creo que corra ese peligro, ¿no? Pues se prohibió el tema claustral y había algún malestar por parte de algunas hermandades y cofradías en ese sentido. Pero, hombre, yo también entiendo el miedo de la gente y sobre todo de los responsables Sí, pero a que se vulneren las situaciones, y en especial del obispado, que después puede mm, ser objeto de sanciones y demás, y claro, que sí, se le pero haga un después resulta expediente. que te vas a un centro comercial y ves Ya, tú y no hay a ningún miles lío. de personas en un espacio grande, pero a la vez atiborrado de gente. Yo veía uno por aquí, otro por aquí, y ¿esto qué es? Es decir, que no hay ningún control desde ese punto de vista, ¿eh? Ya, es una pena que ya te digo pero también yo entiendo que es difícil, y date cuenta tú que se está legislando de una semana para otra, se están cambiando las normas según los resultados de los contagios y de los fallecimientos, Bueno, y es muy difícil a veces coordinar, porque estamos hablando de todo un país, ¿verdad? Y es todo un mm, país lo que está parado.
Entonces es importante Sí, cierto. que el tema vamos a ver, y por eso yo la única esperanza que tengo La es vacuna. que la vacuna ahora Sí. surta efecto para todos, que todos nos podamos vacunar. Eh, eh, Están hablando que estas últimas semanas ha ascendido grandemente el nivel de vacunados, con lo cual ya hay mucha gente, incluso están ya poniendo vacunas de una sola dosis que de alguna manera ya los inmuniza. Esto no quiere decir tampoco que la gente se relaje, ¿no? Con lo que son las medidas de higiene y de distancia social, pero sí que por lo menos podamos ir ampliando el tema. Mira, ya Israel, que lo decíamos la semana pasada, están ya sin mascarilla y con una actividad casi, no es una normalidad completa, pero sí casi, y es de lo que se trata, y es que si no lo hacemos de esa manera no vamos a poder salvar el No. sector turístico del que vivimos, que ya el verano prácticamente quizás lo tengamos perdido, pero si dicen que llegamos a un 70% de vacunaciones al borde del verano, pues se pueda ir abriendo un poco más la mano con distintos sectores que están ahora muy asfixiados y muy agobiados. Pero bueno, estábamos hablando de las tradiciones, que es lo que nos interesa a nosotros y Sí, es lo que sí. estamos tratando, y nos hemos ido un poco por el tema de la pandemia, pero Bueno. es la actualidad también, ¿no? Sí, no, y además que Y todo está obviamente condicionado, todo está condicionado. esto está parado o estas fiestas nuestras están paradas por ese tema. Entonces hay que intentar pues irlas reviviendo de alguna manera, y que este tiempo de impas, esta interrupción, no suponga que después históricamente la miremos como, oh, ¿te acuerdas la pandemia del año, como se recordaba la gripe española, ¿no? Del año 20 que nos paró a todos, o del año 19, pues, y que lo hayamos superado, que es lo importante. Desgraciadamente hay muchas personas, y de eso a veces no somos conscientes porque no nos ha tocado directamente, hay muchas personas que nos han dejado y se han ido en unas condiciones lamentables, porque ni siquiera se han podido despedir sus deudos, sus personas queridas, y han muerto en completa soledad, y gente mayor sobre todo, que también son esas bibliotecas que nosotros tenemos para sacar estos recursos sobre nuestra etnografía Sí, y nuestra cultura, y sí. que gracias a Dios, Isidro, yo quiero que cuando tú te jubiles, por lo menos esa biblioteca que tiene Sonora la dejes en buenas manos, y la organices de alguna manera como referente para que quede ahí, Que no les quepa. igual que otros compañeros tuyos que se han dedicado, Sí, como Bruno Álvarez o otros, que ese material, por favor, audiovisual, que no se pierda, porque va a ser un referente para las futuras generaciones. cierto. Y lo que hoy cuesta tanto a los historiadores, que es buscar entre legajos, entre antiguos legajos, esa historia nuestra que muchas veces está olvidada y está Ujú. empolvada en estantes o en archivos que nadie lee, que se recupere, porque de esa manera comprendemos nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser, ¿verdad? Y es Bueno, una pues pena. nosotros tenemos una buena noticia con respecto al tema de las fiestas de Cruz aquí en Los Realejos, porque este lunes día 3 vamos a estar en directo. Según nos confirma el señor director, vamos a estar, a mí me tocará las dos calles, como es habitual con Juan Luis, así que tendremos nuestro mascarilla, no tal, pero sí estaremos allí, por lo menos para pulsar en la capilla abierta a algunas de las personas que estarán en el entorno, tocar la campana, que espero yo nuevamente, y en este año sí cabe con mayor razón para todas aquellas personas que lamentablemente han fallecido debido a la COVID y siguen falleciendo en el planeta. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a hacer lo posible por seguir con la normalidad. Y bien decías tú eso, Juan Manuel, yo espero que la salud me acompañe, como dice el otro, si Dios quiere, y sobre todo que todo ese legado que tengo en discos duros, que me cuesta un tremendo, porque es que ya se me están agotando, y claro, eso es de mi dinero, es decir, esos discos duros son míos. Otros de aquí de la radio, yo he sacado de los que tengo aquí en la radio para arriba, pero lo cierto es que muchas de las cuestiones populares de las fiestas de mayo están grabadas en minidisc, en cintas de cassette algunas, que estoy pasando poco a poco a MP3, y también mucho MP3, y bueno, ahí está la historia viva de mucha gente que ya no está con nosotros, pero que marcó, bueno, lo que me decía el otro día Andrés el tema del cañón, pues sí, efectivamente, don Pepe Morales Vinuesa, tengo que tenerlo grabado en una de esas tertulias de los sábados, donde dice, efectivamente fueron a buscar los Fortín de San Fernando y lo pusieron arriba para tirar papeles y no sé qué, y bueno, hubo un revuelo tremendo. Y imagínense ustedes, estamos hablando de una historia que no aparece en ningún libro, que no aparece en un libro de texto, menos en un libro de esas características, y sin embargo está recogida por los propios actores y actrices populares de la época, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos mucho que tratar, que cortar, y ojalá, como digo, que se pueda preservar de cara al futuro. Lo que sí les puedo decir a ustedes una cosa, a todo el mundo se lo digo, Juanma, que eso no es mío.
yo lo he producido, yo lo he mimado, lo he cuidado, pero que sepa todo el mundo que eso pertenece al municipio de Los Realejos y también a cualquier municipio donde haya grabado y demás. Sí, eso es un legado que no es mío. Yo lo hice, lo grabé, lo busqué, lo coordiné. Fue mi intención el buscarlo, eso hay que decirlo, porque lógicamente uno tiene su corazoncito y tiene que decirlo, pero es de todos. No pertenece a uno, sino es de todos, ¿no? Entonces, para Sí, que lo pero sepan. ahí, Isidro, está también la labor de la administración y en este caso de las áreas correspondientes que llevan historia y patrimonio, y en este caso incluso el Cabildo Insular y demás, que deben de hacer un acopio de ese material, porque no eres tú el único No, ya. actor o agente que ha Sí, hecho sí, esa sí. labor. Hay otros, mira, yo te hablaba antes de Bruno Álvarez, por ejemplo, que el pobre acabó aburrido y que hizo una labor de más de un lustro casi a todos los niveles y reflejó la historia del valle con personajes, además son documentos audiovisuales, eran vídeos que desgraciadamente se pueden perder, que no sé si estarán aún guardados en un garaje como estaban, y tú sabes que ese Sí, soporte cuando pasan los años se va sí, se deteriorando, ven, exacto. y que ahí tienes a don Víctor, por ejemplo, que fue el cura que organizó la famosa manifestación de las velas y que fue un valedor de los altos de la Orotava y de la parte alta de todo el valle. Tienes a personajes, bueno, a Otazo, por ejemplo, que lo han matado en Venezuela, al pintor, al famoso pintor que lo llamaban el Dalí de América. Tienes un montón de material y que eso no puede quedar ahí en un garaje botado. Y es lo mismo, tiene el mérito de esa labor que hizo y de su esfuerzo personal, que el pobre... y no estoy hablando de tu caso para no personalizarte y para no Sí, sí, no te preocupes. sonrojarte, ni tampoco para que se te tome como una adulación, sino que estoy hablando de Bruno Álvarez, que ya te digo, hizo una labor que él iba incluso por los comercios buscando la publicidad, porque tú sabes cómo funcionan los medios, que funcionan con Sí. propaganda y es de lo que se nutren, y al final perdió hasta dinero de su propio pecunio por una demanda que le pusieron y demás. Y ahora está todo ese material ahí almacenado con un montón de personajes que ya no están entre nosotros, que fueron importantísimos para la historia de Canarias, y es una lástima que ninguna institución pública, bueno, creo que me dijo Sálamo que por parte del ayuntamiento, no sé si el alcalde le había dicho que intentara reorganizar, pero tú imagínate todo el material que es, 5 años, más de 5 años, de esa labor semanal, con un montón de programas a todos los niveles, de deportes, de cultura, de Ujú. religión, que tienes una amalgama y que eso no se puede perder porque es un archivo brutal y como tú bien decías, porque a veces también acudimos a los registros en soporte escrito y resulta que la historia la contó un vencedor y que no es tan fiel como parece, Sí. o la intentó reconstruir un historiador sin tener todas las líneas de investigación, con lo cual no, pero tú estás hablando de testigos de primera mano, es decir, Sí, no. de actores Y que que los fueron los protagonistas. oyes cómo hablan, como dice, Claro, 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 mayoritariamente claro. es audio, no es vídeo, pero que tú los oyes con su propia voz contándote la Claro, historia, claro, ¿no? claro, claro, que estás viendo al personaje, su forma de ser, Sí, y sí. cosa que los documentos no te permiten. ¿Cuánto daríamos nosotros por saber cómo era, yo qué sé, Fernando Tevez del Sacramento, Bruján Pérez, Sí. o por hablar del ámbito, por ejemplo, de la cultura? Pues bueno, pues tú tienes a don Ezequiel ahí grabado, por ejemplo, y Sí. son elementos que no se pueden perder y que de alguna manera esas instituciones que están dedicadas a la conservación del patrimonio, y ahora que pretendemos tanto vender y que nos den títulos de patrimonio de la UNESCO, patrimonio universal, incluso de cuestiones que son efímeras, que no se pueden de alguna manera conservar como patrimonio, deben de estar al quite de todo eso. Y a personas como tú, como a Cirilo Leal, por ejemplo, con Señas de Identidad, que también es un periodista Sí. que se ha encargado de recabar toda esa información y que no ha tenido ningún protagonismo, porque tú no te enteras de quién es Cirilo Leal. Sí. Estás viendo a los protagonistas hablando Ujú. allí en Bueno, una, hoy se en nos ha una ido entrevista. uno de los grandes, ¿eh? No sé si sabes que se nos fue el palmero, ¿eh? José Luis Delgado, lamentablemente, uno de los grandes Sí, sí. escritores de la dicción y demás y tal, se nos fue, ha fallecido en La Palma y bueno, pues uno de los grandes también que se prodigó aquí, La Y ese es Laguna el problema, también. Isidro, que se nos van, y lo que tú decías antes, no hay un relevo generacional, o el relevo generacional va por otro lado, ¿entiendes? Mm. Entonces es una pena, y ahí está tu labor, y yo te animo a que sigas de los pocos medios que estamos ahora al quite de la cultura y de nuestra etnografía, Ujú. que sigas al quite ahí y no te desanimes,
y después intentar todo ese material ponerlo a buen recaudo para que Bien. en un futuro, ya te digo, y llamar sobre todo la atención de las administraciones, que son las que tienen el poder de poder conservar Ujú. todo ese material audiovisual que está ahí y que es un referente. Y he hecho mucho de menos que proyectos como la Televisión Canaria, por ejemplo, se dedique a otros temas externos y que no tienen nada que ver con nuestra cultura y no esté al quite de estas cosas, por Dios. Bueno, pues purgando es populo, como dice el otro, no queda otra. Juan Manuel, te despido momentáneamente, si te parece bien, después Sí, más tarde estás con nosotros aquí con con Pepe Farray, ¿de acuerdo? de acuerdo. Un saludo a Un todos y saludo, cuídense. muchas gracias, Y vacúnense todo el mundo. Vacúnense, claro que sí.